El libro de Hechos. Libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10. Hoy vamos a leer un solo verso. Hechos, capítulo 10, verso 43. El tema del mensaje en esta mañana es el modo de testificar. Y nuestra serie, que lleva por título El cristiano como testigo. El modo de testificar. Hechos, capítulo 10, verso 43. Nos dice así la palabra del Señor. De él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Leemos una vez más. De él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana te damos gracias por este tiempo que tú nos das de nosotros llegar hasta este lugar para así recibir tu palabra. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo aplique estas verdades a nuestros corazones y nosotros podamos ser hacedores de la misma. Danos gracias, Señor, para ser testigos, para ser, oh Dios, instrumento en tus manos, para proclamar las buenas nuevas de salvación a todos los que nos rodean, Señor. Que no haya una vida en nuestro entorno que no oiga hablar de ti de nuestros labios, Señor. Te suplicamos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el autor de este libro es el médico llamado Lucas. Y Lucas declara que los profetas de la época del Antiguo Testamento dieron testimonio acerca de su fe y que la fe era creer en Cristo, porque de esto es que está haciendo referencia a este verso. Cristo es la referencia, es el término él, de él dan testimonio, está haciendo referencia a Cristo. Entonces, Cristo fue quien trajo la fe a todos aquellos que creyeron y le otorgó, por tanto, el don del perdón de sus pecados. Entonces, estas palabras de testimonio fueron registradas en rollos que llegaron a reconocerse por los judíos como las Sagradas Escrituras, que son precisamente el Antiguo Testamento para nosotros. Entonces, el día de Pentecostés, los creyentes que estaban allí consagrados, estaban reunidos en Jerusalén, allí nosotros podemos ver en aquel lugar cómo son descritas esas obras maravillosas que Dios había hecho, y extranjeros de todo el mundo que estaban presentes los oyeron a ellos hablar en sus propios dialectos. Eso nosotros lo podemos ver en Hechos capítulo 2, verso 5 al 11. Y una de las características de un buen testimonio es que se da un lenguaje comprensible para los oyentes. Esto fue lo que ocurrió. Habían gente reunida de toda parte que hablaban diferentes idiomas y todos le escucharon hablar en su propio idioma. Ese fue el milagro que se dio en aquel lugar. Entonces, este pasaje, volviendo a nuestro pasaje que acabamos de leer en Hechos capítulo 10, verso 43, viene a ser la conclusión de la predicación del apóstol Pedro y la primera conversión de gentiles al cristianismo luego de haber ocurrido el Pentecostés. Hasta ese momento todos los que se habían convertido eran judíos que habían nacido en otras tierras, pero habían sido criados en el judaísmo, y a pesar de que no hablaban el idioma tradicional, el hebreo o el arameo, todos los que se habían convertido hasta este momento eran personas judías, a excepción, claro está, de unos samaritanos. Pero aquí nosotros vemos este primer incidente donde el evangelio es predicado, y a este incidente el evangelio es predicado a gentiles, personas no judías, y a este incidente es lo que se ha conocido como el Pentecostés de los que no eran judíos, por lo que nosotros podemos ver
en los versos subsiguientes, luego del verso 43. Aquí nosotros, a partir del verso 44 hasta terminar el capítulo 10, nosotros podemos ver que el apóstol Pedro se quedó atónito, sorprendido de que los no judíos también recibieran el Espíritu Santo. Y este derramamiento del Espíritu Santo fue hecho audible por esta manifestación de hablar en lenguas como un testimonio a los judíos de que supieran de que el don del Espíritu Santo no solamente le había sido dado a los judíos, sino que también estaba abierto para todos los gentiles. Por esa razón, ese hablar en lenguas constituyó otra evidencia más para Simón Pedro y para los que estaban con él, de que Dios salvaría también a los no judíos y que les daría su Espíritu Santo también a ellos, como se manifestó en ese momento. Es difícil para nosotros en este tiempo darnos cuenta de esas barreras culturales que existían en aquel entonces entre los judíos y aquellas personas que no eran judías. Los judíos de esos tiempos pues sencillamente no podían creer que los no judíos, es decir, los gentiles, iban a ser salvos. Aún a pesar de que el Señor había dicho esto, de que el evangelio iba a ser predicado a toda criatura. Pero lo cierto de todo esto es que nosotros vemos en el apóstol Pedro una disposición de obedecer el mandato de predicar el evangelio a toda criatura, a pesar de las diferencias y barreras culturales de aquella época. Porque Pedro obedeció el llamado que Dios le puso a él, a pesar de que Cornelio y su casa no eran judíos. Entonces todos nosotros de igual forma somos llamados a testificar de lo que Dios ha hecho por nosotros y de lo que está haciendo en nosotros y de lo que hará a través de nosotros. El domingo pasado nosotros vimos que el Señor nos ordena a acompañar nuestra predicación del evangelio como con un testimonio vivo de la transformación que dicho evangelio ha hecho en nuestros corazones, la forma como Dios está obrando en nuestras vidas, ¿verdad? Que no es solamente decir Dios puede hacer esto, sino cómo Dios lo está haciendo en mi vida, cómo Dios está cambiando mi vida, cómo el evangelio ha transformado mi vida. Esto debe de ser algo real, algo tangible. No debe de ser algo que yo digo, Dios puede hacer la obra en ti. No, Dios lo está haciendo ya en mí y de igual forma también lo puede hacer en ti. Yo lo estoy experimentando y me gustaría que tú también lo experimentes. Y le decía que solamente aquellos que han nacido de nuevo, eso fue el domingo pasado, solamente aquellos que han nacido de nuevo son los que pueden testificar de esa obra que Dios está haciendo en sus corazones. Entonces, para nosotros constituirnos en estos proclamadores de estas verdades, necesitamos examinarnos a nosotros mismos y saber si realmente hemos nacido de nuevo, para en consecuencia entonces tomar medidas y arreglar nuestra situación si no hemos nacido de nuevo, y si lo hemos hecho, entonces esforzarnos en acompañar nuestra predicación del evangelio con un testimonio vivo de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces, en esta mañana me gustaría presentarles algunas sugerencias prácticas de qué formas o modos nosotros podemos dar testimonio a favor de Jesucristo. No hay límites a las distintas formas y modos en que se puede testificar para el Señor Jesús. No hay límites en cuanto a esto, así que solamente quiero presentarle a grandes rasgos, ¿verdad?, cuáles son esas formas en que yo puedo testificar acerca de Cristo. Esas formas, esas maneras visibles, claramente entendibles para nosotros en primer lugar, pero también para el que no conoce del Señor, para que ellos también puedan ser movidos al arrepentimiento, para que ellos también puedan venir delante del Señor y el Señor hacer la obra en ellos. El primer testimonio que nosotros podemos dar es a través del bautismo. Es a través del bautismo. Para ser debidamente bautizados, los que se bautizan, pues deben de proclamar por ese cuadro vivo, simbólico, dramático y espiritual que esa persona que está siendo bautizada cree que Jesucristo murió por los pecados de ellos, que fue sepultado, que venció la muerte, que se levantó triunfante y viene a vivir en el corazón del creyente. Entonces, bautizarse
sin esa fe, sin creer eso, entonces sería mentirse a sí mismo, sería mentir a los demás, ¿verdad? Entonces eso es lo primero, cuando damos ese testimonio público es porque hemos creído en esto, nuestra fe ha sido afirmada en esto y yo en obediencia a ese llamado, entonces actúo y me bautizo porque ya Dios ha hecho la obra en mí y yo he creído eso. Todo esto que le acabo de mencionar. Eso es lo primero. Ahora, claro está, esto es algo que ocurre solamente una vez en la vida, pero ya usted debe de confirmar ese bautismo, entonces, a través del segundo punto. ¿Cuál sería el segundo punto? Bueno, cuando usted se hace un miembro activo y consagrado de la iglesia. Es decir, yo hice una profesión de fe y un bautismo público hace años atrás, ¿verdad? Y la mayoría, bueno, ninguno de los que estamos aquí lo saben, ¿verdad? Porque no nos conocíamos. Entonces, ¿cómo yo puedo confirmar ese testimonio público que hice años atrás, donde hay muchos de esas personas que fueron bautizadas, que no sé, que me acompañaron a ese bautismo y que fueron bautizados conmigo, que no sé dónde están ahora? ¿Cómo yo puedo confirmar ese bautismo? Bueno, haciéndome miembro activo de una iglesia local visible, haciéndome miembro consagrado de una iglesia local visible. Es una contradicción decir que uno conoce a Cristo y profesar fe en Él sin estar íntimamente ligado a la vida y el ministerio de la iglesia. Es una contradicción el que dice ser creyente en Cristo y sin embargo se excluye la iglesia de su vida, se está engañando a sí mismo. Entonces yo confirmo ese bautismo a través de mi asistencia regular a la iglesia. Y dicho sea, poniendo un paréntesis en esta predicación, todo pastor, aunque no esté ejerciendo el pastorado, tiene que ser miembro de una iglesia local visible, ¿verdad? Porque eso tampoco exonera al pastor por si acaso. No que él fue pastor y no está asistiendo a la iglesia. No, pastor, cuando por cualquier razón, un año sabático, un tiempo de descanso, quizás para retomar fuerza o porque está dedicado a otros asuntos también que tienen que ver con el reino, no puede ejercer el pastorado de una iglesia local, entonces ese pastor también necesita ser pastoreado, necesita ser miembro de una iglesia local. Eso es lo segundo. Lo tercero, podemos dar testimonio enseñando. La iglesia local concede a muchos ese valioso privilegio de ser maestros en grupos pequeños. Nosotros sabemos que a causa de la epidemia, de la pandemia, de todo el término que se le pueda llamar a esto que nos ha atacado tan fuertemente en este 2020, un año muy recordado por la humanidad presente, a pesar de ello sabemos que nosotros tenemos ese privilegio de enseñar. Ahora, con estas limitaciones, entonces podemos aprovechar al máximo este tiempo, es precisamente haciendo uso de las redes sociales. Un buen maestro, que todo creyente debe constituirse en un maestro, alguien que enseña, alguien que transmite conocimiento, hará algo más que comentar el contenido de un pasaje de la Escritura. El maestro eficiente no solamente extraerá la verdad y la aplicará a la vida de los estudiantes, sino que además dará testimonio personal acerca de cómo dicha verdad está funcionando en su propia vida. Entonces nosotros tenemos instrumentos en nuestros tiempos, en este siglo XX, que podemos usar para enseñar sin tener que violar el distanciamiento social que se ha impuesto a causa de la pandemia. Entonces tenemos estos medios, podemos usarlo, podemos aprovecharlo. Tenemos esa habilidad, es enseñar, es transmitir lo que aprendemos, lo que usted recibe, ya sea el domingo, ya sea el miércoles, ya sea a través de cualquier estudio que usted pueda recibir a través de los grupos sociales, buenos estudios, claro está, pues también usted debe de ser instrumento en las manos de Dios para compartir estas verdades como un buen maestro. Pero aún así, mis hermanos, usted también, y esto es el cuarto punto, usted puede dar testimonio mediante una conversación personal con alguien. Ya no ni siquiera un estudio, una conversación personal con alguien. Y ese tipo de testimonio personal puede ser sumamente eficaz. Una conversación informal. En ese tipo de
de conversación, de relación. Usted puede sentirse con mayor libertad para discutir con esa persona su propia experiencia con Dios, para ayudar a la otra persona con sus problemas, sus preguntas, sus necesidades personales. Usted puede usar este medio y pedirle la gracia al Señor para que el tema de lo que es el Evangelio pueda ser incluido. Pero vista la situación en la cual nosotros vivimos, habrá muchísimas oportunidades en las cuales usted podrá hacer uso de esa conversación para predicar el Evangelio. Habrá muchísimas oportunidades. Si usted no la ve, ya es otra cosa, pero de que las hay, mis hermanos. En quinto lugar, usted puede dar testimonio en un comentario mientras usted viaja. Mientras usted viaja. La mayoría de nosotros, o la mayoría de ustedes, ¿verdad?, están a pie. Donde usted tiene que viajar grandes distancias, y digo yo grandes distancias por las muchas vueltas que da un vehículo de transporte público. Pero incluso si usted va en un taxi, ese señor que va conduciendo ese vehículo, también es una oportunidad que usted tiene para predicar el Evangelio. A veces solo una palabra, nada más que una frase o una observación nacida de su propia experiencia de Dios, resultará hasta en ocasiones mucho más poderosa que un sermón proclamado desde el púlpito, sin quitarle mérito a lo que es la predicación expositiva cada día del Señor, sin quitarle mérito a eso. Usted debe de ser alguien que habla de lo que Dios está haciendo en su vida cada día que usted es expuesto a la palabra. Cómo Dios está obrando en su vida, usted lo puede compartir mientras usted viaja. A una guagua, el que se sentó al lado, el que va de pie ahí al lado suyo, el que le está apretando. Bueno, no, eso no se da ahora, ¿verdad que no? ¿O sí? No sé. No sé. Incluso esas personas en un momento dado puede ser un momento, esa oportunidad para usted predicarle, para usted dar testimonio. Pero usted también, número 6, usted puede dar testimonio por la posición que usted toma con relación a algún problema de moral pública. No todas las leyes son buenas. No todas las condiciones que prevalecen en la comunidad son edificantes. No todo lo que se propone hará que la comunidad o el país sea un mejor lugar donde vivir. Nosotros como creyentes debemos de ser sal de la tierra, y esa sal es la que impide la corrupción, y llega un momento en que usted debe de plantarse y hacerse valer en contra de las fuerzas del mal y a favor de las fuerzas que sean buenas. Asuntos, por ejemplo, como lo que es la legalización del aborto, un tema que es tan hablado en otros países. Aquí por lo menos han sido conservadores en cuanto al tema, pero no ha faltado los líderes de la nación quienes traten de poner el tema en agenda. Gracias al Señor que nos ha preservado todavía, pero no dude que esto sea revertido en los próximos meses, conforme vayan avanzando la situación a nivel mundial, principalmente de Estados Unidos. Entonces usted tiene que plantarse como cristiano. Eso es tan mal, la Biblia enseña esto. Y la Biblia nos ha dado una ley que es aplicable a todos, creyentes y no creyentes. Y ese principio de no matar está allí para todos, no es solamente para el cristiano que se le prohíbe matar. Y usted tiene que hacer, para ponerle solamente ese ejemplo, ¿verdad? Para ponerle ese ejemplo. Pero también otro ejemplo sería el matrimonio entre parejas del mismo sexo. La Biblia dice que Dios creó a un hombre y a una mujer, y que la familia está compuesta por un hombre y por una mujer. Usted tiene que plantarse como cristiano para impedir que la corrupción moral siga arropando a nuestro país. Entonces no se puede quedar callado ante estas injusticias, porque son injusticias. Todo lo que no obra bien es pecado. Número 7, usted puede dar testimonio a través de una conversación telefónica, a través de un mensaje de audio por WhatsApp, a través de una videollamada,
a través de una llamada por WhatsApp, a través de una llamada normal, aunque las llamadas no abundan mucho, las llamadas normal, pero usted tiene ahí. Usted puede dar testimonio. ¿Ha usado usted el teléfono alguna vez para dar ánimo a alguien, para dar fuerzas a alguien, para consolar a alguien, para invitar a alguno a la clase de estudio bíblico? ¿Han compartido usted estos estudios que son transmitidos ahora en estos tiempos con mayor regularidad? Que ya la persona no tiene excusa, diga, no, porque yo el miércoles no puedo conectarme o el domingo no puedo llegar. Bueno, pero entonces tú lo tienes grabado, trata de verlo en el tiempo que tú tengas. ¿Has hecho usted eso? ¿Ha invitado a usted a alguien a que pueda participar de estas predicaciones? Personalmente es lo ideal, primariamente, porque Dios nos invita, ¿verdad?, a sentir ese calor humano, que nunca se va a sentir jamás. Aunque usted puede decir, estamos todos conectados, pero usted se va a sentir que usted está solo. Si usted está en la habitación, usted está solo allí. Siempre está en primer lugar esta reunión física. Pero en caso de que no pudiera esta persona llegar, quizás por la distancia o por asunto de salud, entonces usted tiene estos medios para compartir estas buenas nuevas de salvación. Usted puede dar testimonio por el tipo de negocio que usted hace. Incluso hasta por eso, hay ciertos negocios en los cuales el creyente no debe estar mezclado. El creyente debe de tener mucho cuidado en cuanto a las inversiones que hace y los negocios que apoya. Incluso hasta en eso usted puede dar testimonio. Yo soy cristiano, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo soy cristiano, yo no puedo permitir que se aprovechen de esa persona, que engañen a esa persona. Yo soy cristiano. Número 9, usted puede dar testimonio por la ropa que usted viste y los distintivos que usted lleva. Esto es algo muy, muy necesario en nuestros tiempos, porque hace años atrás, pues, dentro del movimiento evangélico pentecostal principalmente, que es lo que más abunda en nuestro país, pues estaba el hecho de que había que vestirse de forma moderada, de forma modesta, que había que abstenerse de ciertos tipos de ropas, pero llegado estos movimientos dentro de lo que es el mismo pentecostalismo, donde se dio apertura ya no tanto a la modestia, sino más bien a hacer ver que tú tienes posición, entonces vino un desenfreno total, completo, contra lo que es la forma de vestir. Y con esto no estamos diciendo que aquel extremo estaba bien, pero tampoco este otro extremo está bien. Entonces, hasta en la forma en que usted viste, hasta en la forma, hasta cualquier insignia que usted puede llevar que lo haga identificar como cristiano. Hasta esas pequeñas insignias, una insignia en la solapa de un vestido, o un símbolo cristiano. Eso lo puede identificar. Una taza con un mensaje bíblico, su Biblia a mano. Esos pequeños detalles, mis hermanos, no es que eso van a hacer el mensaje o le van a quitar la valía al hecho de que usted debe de proclamar estas buenas nuevas de salvación. No es que eso lo va a quitar, pero siempre debe de estar acompañado con estos detalles que les acabo de mencionar. Entonces, mis hermanos, resumida cuenta, cualquier momento es bueno para testificar, y siempre que haya necesidad o siempre que haya oportunidad, usted debe de hacerlo. Muchas veces somos nosotros los que no creamos las condiciones o pensamos que no las hay, pero las tenemos ahí adelante. Testifique para Dios en su hogar, testifique para su Señor en su empleo cuando el momento sea apropiado, testifique en momentos de alegría, testifique en momentos de éxito, testifique acerca de la bondad del Señor en tiempos de tribulación y desilusión, cómo Dios está obrando en su vida. De testimonio de gratitud, de testimonio de alabanza a Dios en los días de prosperidad. Testifique acerca de Dios en los momentos también de adversidad, en los momentos de angustia, en los momentos de tristeza espiritual. Testifique acerca de Dios. No hay límites ni en la manera, ni la forma ni en la manera en que usted puede dar su testimonio para Cristo Jesús. Entonces la invitación, mis hermanos, es que nos levantemos como pueblo de Dios, nos levantemos a una voz y digamos, estamos dispuestos a aprovechar cada medio, cada oportunidad para testificar a otros de Cristo,
para guiar a otros a conocer el verdadero evangelio, del cual yo he sido beneficiario, del cual yo he recibido la bendición de la misericordia de Dios haberme alcanzado. Hágalo sin pena, hágalo sin vergüenza, hágalo con toda libertad, porque tenemos incluso en estos tiempos, en este país, la libertad de hacerlo sin que eso implique algún tipo de persecución sobre su vida, persecución física. Quizás emocional ya las hay, emocionalmente hablando, pero físicamente no la tenemos. Entonces nadie nos va a quitar ese privilegio de hablar a otros de Cristo. En sus manos está, en sus manos está. De Él, de Cristo, dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Hagamos lo mismo nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios. Levantémonos, testifiquemos, hablemos a otros. Y como dice el Señor en esta parábola, hasta que se llene mi casa. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor.